Fíjate cómo en el concepto de lo político ya en el prefacio lo plantea. Él dice, Estado, soberanía son las bases de las limitaciones jurídicas internacionales de la guerra. Sí. Eh, una guerra del derecho europeo contiene más sentido del derecho y la reciprocidad que las guerras de espectáculo y puesta en escenas de una potencia moderna que destruye física y moralmente al enemigo político. Dice, donde ya no existen principios de la guerra acotada entre estados, sino que es la destrucción total del otro. Exacto, exacto. Y que ese es el punto de tensión máxima al que se puede llevar a partir de lo político, que es la destrucción real, y de hecho la tensión máxima de amigo y enemigo es esa, y que es justamente uno, a ver, no es que uno anhela eso, no, para nada, ¿no? No se está diciendo eso, ni que se anhela la destrucción del enemigo en términos interiores, al contrario, primero que nada, lo que Schmitt quiere es garantizar que no se dé la guerra civil, que en todo caso la constitución de tu Estado, definiendo enemigos por fuera y no por dentro, prevalezca sobre definir enemigos adentro, y que esa definición sea de una especie de, podríamos decir, adversarios, pero que forman parte de un mismo entramado. Sí, de unas disputas agonales, dice él, que terminen consolidando la unidad política, porque en Exacto, realidad lo único que puede definir al amigo y el enemigo tiene que ser la unidad política. el Estado. De ahí de que la distinción entre amigo y enemigo siempre es existencial, porque está la posibilidad de la guerra. O sea, en el agrupamiento de amigo y enemigo alcanza su última consecuencia cuando se llega a la guerra. Y esta posibilidad de la guerra es la que nos dice de que la esencia de lo político es la distinción entre amigo y enemigo. No es moral, no es estética, no es económica tampoco, sino que es la esencia de la política es esta distinción. Sí, sí. Y justamente él dice que lo político, para analizarse autónomamente, tiene que dejar de tomar categorías prestadas de la moral, como dijiste, la moral, la economía y la estética. La Por eso estética. el enemigo Ni no tiene bello por ni qué ser feo. feo, no Claro, tiene por qué ser feo, no tiene que ser poco exactamente, rentable, ni tampoco tiene exactamente. por qué ser malo. Lo que pasa es que cuando uno trae esas categorías dentro de lo político es más nocivo, es más perjudicial. Eh, termina yéndose contra, termina haciendo esto, de que uno avance sobre el otro de una manera amoral, de una manera que no es ética, sí, sí, y que lleva a la destrucción total, y a la humillación y a un montón de cosas que bueno, él, digamos, creo que Hobbes también trata de solucionar esto. Lo ve y dice, bueno, vamos a tratar de buscar algo que pueda unificar. Bueno, fíjate en la cuestión de la guerra civil, ¿no? Sí, También lo trata Hobbes en el concepto de lo político y dice, estas facciones que existen dentro de la unidad política no pueden definir amigo y enemigo, tiene que ser una disputa en todo caso que consolide esa unidad, porque cuando uno de estos sectores empieza a atribuir, o sea, termina ganando tanto poder que se atribuye cuál es el amigo y cuál es el enemigo, entonces estás al borde de una guerra civil. exactamente. Sí, lejos de lo que muchos creen, Schmitt era un defensor de una verdadera institucionalidad. Ha sido muy, muy injusta y muy superficial la academia con respecto al análisis de lo que fue la obra de Schmitt. Tengo la No, no, cita, no. ¿no? Un Estado Sí. mundial, el cual abarcaría el mundo entero, y toda la humanidad no puede existir, dice. No podría existir. Porque un mundo político, el mundo político en realidad es un pluriverso, no un universo. Justo estoy leyendo esa frase en el resumen que me hice acá de Sí, la unidad política no puede por razón de su esencia ser universal, por el hecho de que no existiría la política en lo universal. Ahí claro. es donde él, incluso en su visión filosófica, que era lo que estábamos hablando antes también, antes de empezar, él al ponerse en contra de lo utópico, al ponerse en contra de lo contemplativo en el sentido de pasividad total, de la unidad total de la idea, él al fijarse en lo que pasa en este mundo, en la política, tratar de descubrir, de desvelar esta naturaleza de lo político, él va hacia lo múltiple, hacia lo diverso, hacia lo plural. Entonces esa es la esencia de lo político, en una unidad total donde él lo habla, o sea, este supuesto lo trata en este ensayo que se llama La unidad del mundo también. La unidad del Bueno, mundo, sí. eh, él analiza esta posibilidad y dice de que, bueno, o sea, sería un totalitarismo y algo totalmente perjudicial para la raza humana. Sería el fin de lo político, directamente. Sí, sí, sí. Es que en realidad el fin de lo político vendría por el lado, o sea, inclusive, estamos hablando, ¿no? De un Schmitt que defiende una idea de pluralidad política, entendiendo que la política tiene que ver con lo diverso, con lo
lo que se diferencia, con lo que se diferencia, no con lo que se acuerda o lo que se concuerda a buenas a primeras, sino primero lo que se diferencia. Después podemos hablar de algún acuerdo en todo caso, pero primero es lo que se diferencia, porque sin diferenciación es un cualquier cosismo. O sea, nadie tiene una definición, termina siendo, viste, como estos partidos políticos que no quieren decir, no tienen ninguna ideología y se jactan de no tener ninguna ideología encima, o ninguna idea, mejor dicho, ¿no? Porque capaz Pero que no tienen ideología, pero eso es lo que, sin ninguna idea, eso es lo que lleva al indecisionismo también. claro, Y, o sea, fíjate cómo van agrupándose todo lo que son los principales conceptos de este autor, ¿no? Eh, seguimos un poco con esto de que decíamos de la unidad política. La humanidad no puede hacer guerra alguna, porque no no, tiene enemigo, dice. Y cuando un Estado hace la guerra a otro en nombre de la humanidad, se está se está apropiando de un concepto universal para usarla contra su adversario. Bueno, lo mismo con vocablos como paz, progreso, orden, civilización. Incluso es peor, porque se niega al enemigo la cualidad de hombre y puede llevarse a la guerra más extrema. Mirá, y habla de las ligas universales, de estas ligas universales, que se plantean como si fuesen a poder conciliar las diferencias entre los estados, y dice, no, los estados tienen que decidir por sí mismos. La única manera de poder llegar a una paz es porque el Estado lo decida, no porque lo diga alguien más. exacto. Para que una liga universal exista, deberían abolirse los estados y toda agrupación humana. Ahí tenemos al globalismo. Tal cual. Claro, ahí tenemos el globalismo. Y a los que dicen que luchan por la humanidad y siempre hacen las peores cosas en nombre de... Bueno, el Toda resultado... alianza de las naciones beneficia a unos y perjudica a otros. Exacto. Fíjate que él toma esa frase clásica de Proudhon que dice: quien dice humanidad quiere engañar. Porque no se puede politizar el concepto de humanidad sin deshumanizar al otro en ese intento. Vamos con el tema, antes de pasar a la cuestión del nazismo. Vamos con el tema este para repasar un poco lo que fue este ensayo. Vos trajiste el ensayo sobre, ¿cómo se llama? El de recién. La unidad del mundo. Del mundo. Y yo tengo acá Ética del Estado y Estado Pluralista. Porque precisamente, si Schmitt se la agarró contra alguien, contra un grupo en esa época, era contra los pluralistas, a pesar de que todo lo que estamos definiendo de Schmitt. ¿Pero por qué? Porque él encuentra la inconsistencia del pensamiento pluralista entre sus objetivos y sus medios, y sobre todo su análisis. Él dice, en un fragmento dice, claro, él ve que los pluralistas hablan de pluralidad, pero siempre desde la óptica del consenso y como si fuera un paradigma que no puede ser de otra forma para ellos. Es decir, para el pluralista, hoy diríamos para el liberal de izquierda o el progresista, el Estado no puede ser otra cosa que esa cosa neutral, ahí vamos de vuelta con la neutralización del Estado, que es un peligro, esa cosa neutral, el Estado, del cual cada grupo social va tironeando un poquito a ver qué saca, y a alguno le toca gobernar en una época, a alguno le toca gobernar otra, ¿no? Hoy le toca al Partido Obrero, después le toca ¿cómo se llama? Al movimiento de trabajadores desocupados, y así. Y siempre es la pluralidad, pero para generar una especie de supuesto consenso. Pero fíjate que ese consenso no beneficia, o sea, no garantiza, primero no garantiza la supuesta igualdad que quiere garantizar, de que no haya un Estado que te pise, ¿no? El pluralismo siempre se resguarda de que el Estado te va a pisar, y que el Estado va a ser opresivo porque viene de la monarquía absoluta. Entonces, siempre hay que ponerle el límite al Estado para que a vos no te pise como grupo social. Entonces, lo que va a decir Schmitt es que en realidad el Estado, cuando surge en la modernidad, surge precisamente en respuesta a salvar al individuo, porque si vos retirás al Estado de la vida social, no queda el individuo, queda el grupo o la corporación, y eso es lo que termina aplastando al individuo. Si vos querés garantizar que el individuo sea respetado en sus derechos fundamentales, necesitas algo que esté por encima de los grupos sociales, que es precisamente... Fíjate que él dice que este concepto, esta idea de la unidad del mundo, puede surgir solamente en un ambiente tecnificado o tecnolátrico, donde sean los tecnócratas los que dominen esta supuesta unidad del mundo o esta gobernanza global. Por eso hay un entendimiento y un acercamiento y una proximidad tan grande entre los tecnócratas y los que plantean esta neutralización y esta despolitización, esta paz perpetua, o este globalismo, o bueno, llamémosle como lo queremos llamar. Pero en esta neutralización se utiliza siempre el discurso de reemplazar el conflicto por la conciliación, esto del Estado asambleario permanente y el indecisionismo, pero también hay una decisión política detrás de eso. Ahí está la contradicción. Claro, o sea, claro, que no está pero implícita, que hace que un grupo
se apropie de lo político. Claro, es que pasa. Y no la unidad. Sí, no la unidad Claro, política en sí. exacto, eso es lo que termina pasando. O sea, el pluralismo, el supuesto pluralismo, termina generando gente que en nombre de la horizontalidad del Estado, del nombre de la asamblea y del consenso, siempre va a terminar generando las condiciones para que el consenso se mueva para su lado. Es decir, no va a ser neutral. Justamente, va a ser todo lo contrario a neutral. Entonces, fíjate esta cita, ¿no? Y ahora vamos con la pregunta de Sunder, que está interesante para reflexionar. La unidad del Estado siempre ha sido una unidad a partir de las multiplicidades sociales. En distintas épocas y en estados diversos ha sido muy diferente, pero siempre compleja y, en cierto modo, en sí misma, pluralista. Con la referencia a esta evidente complejidad quizás se ha refutado un monismo exaltado, pero en modo alguno se ha solucionado el problema de la unidad política. Además, aparte de esta complejidad, hay en efecto muchas posibilidades y de un variado tipo lo que concierne a la configuración de la unidad política. Hay unidades desde arriba, en base a órdenes y poder, y unidades desde abajo, a partir de la homogeneidad sustancial del pueblo. Unidades a través de acuerdos y compromisos duraderos de grupos sociales o de un equilibrio ulterior producido de algún modo entre estos grupos. Una unidad desde dentro y una que solo reposa en la presión que viene de afuera. Una unidad más estática y una más dinámica que siempre se integra funcionalmente. Hay, finalmente, unidad a través del poder y unidad a través del consenso. Esta última contraposición siempre domina la ética del pluralismo, cuyo sentido ético yace claramente en que solo acepta como válida la unidad a través del consenso, y con razón. Pero precisamente con ello comienza el verdadero problema, pues todo consenso, también el libre consenso, está motivado y causado de algún modo. Lo que venís mencionando vos. El poder produce consenso, y un consenso a menudo racional y éticamente justificado, y viceversa, ¿no? Un consenso racional y éticamente justificado produce poder. El consenso produce poder, un poder que frecuentemente resulta ser irracional y, a pesar del consenso, éticamente reprobable, que es muchas veces lo que un parlamento, a espaldas de su pueblo y a espaldas de su interés nacional, termina aprobando muchas veces. Fíjate que Esta cita me parece que es tremenda. Esta separación entre los filósofos políticos que tienen una mirada de un optimismo antropológico y un pesimismo antropológico. Dice que si el hombre fuese naturalmente bueno, noble, inocente, como quieren plantear algunos, no existiría, no habría necesidad ni de los políticos ni de los sacerdotes, dice. Claro. O sea, partiendo de eso, mira, otra cita del concepto de lo político. El que tiene interés político en enmascarar las cosas, bastará que en nombre de cualquier sector autónomo y neutral como inmoral, acuse al otro de inmoral, a científico, diabólico, para, digamos, en nombre de cualquier sector autónomo y neutral como inmoral, a científico, diabólico, la apreciación creada de los fenómenos y las verdades políticas. Esta está buena. Si Maquiavelo hubiese sido maquiavélico, habría escrito máximas morales y alabado la bondad y la nobleza del príncipe. No hubiese tratado de desnudar la naturaleza del poder. Exacto. Y acá vamos a las consecuencias de esto. Un pueblo existe políticamente en tanto y en cuanto pueda hacer la distinción amigo y enemigo. En el momento que deja de tener la capacidad o voluntad de hacer esta distinción, deja de existir políticamente. Si un pueblo renuncia a hacer esta distinción, se está poniendo del lado del enemigo, porque no se despolitiza el mundo. Y otro pueblo vendrá asumiendo la protección contra los enemigos exteriores y con ella la soberanía política, por esta relación que Hobbes ya había planteado entre protección y obediencia. Sería necio creer que un pueblo desarmado solo tiene amigos y presumir que el enemigo se iría a conmover por la no resistencia. Porque un pueblo deje de tener energía o voluntad para mantenerse en la esfera política, no desaparece del mundo la política, desaparece solo un pueblo débil. Exactamente. Sí. Esos son los peligros que acechan y que amenazan ante estas neutralizaciones y este indecisionismo. Acá que mencionaba la relación que había cierto eco del peronismo en Schmitt, bueno, también estaba la cita que decía como cuando los pueblos descuidan sus fuerzas armadas tienden a autodestruirse o a perecer. Fijémonos, acá Sunder tenía la pregunta, ¿no? ¿Cómo justifica en nombre de la democracia y la soberanía popular se puede instaurar la dictadura o el estado de excepción cuando ello contradice principios de legitimidad democrática? Bueno, ahí nos podemos meter ya un poco con lo que es la discusión de Carl Schmitt con Hans Kelsen, porque con Kelsen va a discutir acaloradamente sobre el tema de la Constitución, y tiene que ver con lo que vos estabas diciendo, porque precisamente toda Constitución no es, para Schmitt, un papel escrito. No es esa cosa abstracta que define Kelsen. O sea, Kelsen, para que lo tengamos en cuenta, era un jurista que era de una vertiente, podríamos decir, es de hecho la que predomina hoy en día en el derecho
en la teoría política, o mejor dicho, la teoría jurídica del derecho en Argentina, que es el más querido dentro del ámbito jurídico, pero también es el que más fue combatido por Schmitt, y al mismo tiempo Schmitt ha tenido muy buenos argumentos contra él, en el sentido de que él planteaba una neutralización del Estado, o sea, él era partidario de la neutralización del Estado, de que las sociedades son sistemas de normas, que el Estado simplemente está para garantizar que las leyes gobiernen a los seres humanos y no seres humanos sobre otros. Es decir, a la larga propone Kelsen la abolición de la política, que lo estamos mencionando con la neutralización también del Estado. Y para Kelsen la Constitución es un hecho abstracto de una norma fundamental de la cual emanan las normas particulares de la sociedad y que en realidad es traspolable a cualquier tipo de sociedad, como si fuese un concepto, justamente, como pasa con los pluralistas, universal. Y en eso hay un problema. ¿Por qué? Porque, precisamente, no se tiene en cuenta que toda constitución de un pueblo, como bien menciona Schmitt, se hace sobre la definición de amigos y enemigos, porque en realidad la verdadera constitución no es el papel escrito, es la constitución existencial de un pueblo, no es algo abstracto. Es, yo soy argentino porque no soy ninguno de los otros que están alrededor mío. O sea, es algo tan concreto, histórico y real como eso, realista. Ahí, a ver si ya puedo poder encontrar esta cita que tiene en el diario sobre la relación entre el poder y el pueblo. A ver si la puedo encontrar. Es importante también tener en cuenta que en ese debate, mientras Santiago busca la cita, es importante tener en cuenta que en este debate no solamente es sobre la Constitución, sino también sobre lo que significa la democracia. Porque para Kelsen la democracia va a tener que ver con los consensos políticos a partir del Parlamento. Y en cambio para Schmitt, la democracia precisamente no tiene nada que ver con los fenómenos liberales, sino que incluso la democracia es contraria al liberalismo para Schmitt. O sea, la democracia es la homogeneidad del pueblo luchando contra sus enemigos. Dice, el poder no es algo maligno, sino algo muy ajeno, tan ajeno a los hombres que ostentan el poder como a los que se encuentran sometidos a él. Por ello, la intensidad de las luchas de poder entre familiares, entre hermanos, entre padre e hijo, pienso en Otón el Grande y sus hermanos, el poder es absolutamente extraño. Es y permanece también así ante los hombres sometidos al poder. Aquí se acerca la definición de Dios, emana precisamente de Dios el poder, por eso dices algo desconocido. Claro. Aquí radica el gran problema, todo poder surge de Dios o del pueblo en el sentido de la identidad de poder e impotencia, en el sentido de legitimación de la orden mediante la obediencia. La legitimidad. Acá dice Sunder, eso es autoritarismo. Yo contestaría simplemente con lo siguiente. Toda decisión soberana tiene que ser absoluta en cuanto a decisión. Es decir, puede contar con una instancia de asamblea, puede contar con una instancia de debate, de negociación, pero la decisión en sí misma siempre es autónoma, porque va a ser autónoma de cualquier tipo de debate que haya. Es decir, el que toma la decisión es una persona y por lo tanto es autónoma como persona, como normalizador y como decisor. Con lo cual, toda decisión soberana es absoluta, ya sea en un régimen republicano, parlamentario, democrático o en una dictadura. La decisión siempre es decisión y es autónoma del sistema político inclusive que tome. Siempre va a haber decisión en todo sistema político. Sí, el tema es estas estructuras burocráticas administrativas también, ¿en qué sentido pueden llamarse democráticas cuando son indecisionistas? Cuando lo que hacen es beneficiar a otros y perjudicar en todo caso a la unidad política en nombre de un grupo o una facción. Y ese es el gran problema en que nos encontramos, cuando las categorías democráticas se las apropia una facción para defender sus propios intereses y no los del demos, en todo caso. Pero sí siempre se corre el riesgo de que apropiándose de estos vocablos, defendamos en realidad, o sea, siempre se esté defendiendo los propios intereses y no como suele pasar con la libertad, la humanidad. Claro, ese es el tema, con la utilización de categorías universal, como diría él, universal monistas, ¿no? Que son estas categorías que se cierran. Pero fíjate que
él Sí, tampoco quiere, él defiende los métodos institucionales, o sea, los claro. mecanismos institucionales. De hecho, es la discusión que tiene legalidad y legitimidad. Cuando Ujú. dice que Hitler llega al poder por legalmente y utilizando la legalidad, y dice en qué instancias la fue utilizando, y luego cierra la puerta. Y ese es el riesgo que existe Ujú. también, con este positivismo jurídico, donde la ley solamente es, eh, o Un sea, la conjunto ley de se la puede reglas. apropiar cualquiera para sus Claro, intereses. claro, ese es el problema del Estado neutral. Cualquiera lo puede llevar para su lado. Y que, Claro. sí, sí, sí. Y de hecho, ¿cuál es el mayor autoritarismo, como definiría Hannah Arendt? Es la burocracia excesiva, la maquinaria excesiva como forma de Estado. Es decir, la falta de decisores, la falta de que el Estado lo compongan la toma de decisiones de personas que tengan un criterio autónomo. De hecho, justamente, esa discusión entre positivistas y decisionistas en realidad es falaz, porque Schmitt va a decir que no existe positivismo, digamos, un sistema jurídico positivista, sin que haya alguna cuota de decisión en él. Y al mismo tiempo, no hay decisionismo sin que haya una mínima normalidad positiva jurídica. O sea, en realidad las dos cosas siempre van a convivir en equilibrio o en intento de equilibrio, en tensión permanente, pero son cosas que siempre van a convivir, lo dice Schmitt. Lo único que hace Schmitt es poner en tela de juicio la parte que el positivismo jurídico de su época no quería ver, que era que la decisión es necesaria y que incluso es la decisión, por ejemplo, de un juez. No te estoy hablando de un presidente o de primer mandatario, estoy hablando de un juez. Es decir, él usaba el ejemplo de las avenidas de doble mano, ¿no? El hecho de que se decida en una avenida donde pasan autos de qué lado es mano y qué lado es contramano es indiferente, pero hay que tomar una decisión. Lo Sí, importante y es que... él también, esto lo traemos al terreno filosófico, cuando él habla de la utopía y de la contemplación, dice, la contemplación pura no es propia de los hombres, es asunto de Dios. Pero quien basa en la contemplación su existencia humana concreta se asemeja a Dios y encuentra placentero el mundo. Claro, Hombre, contra aquellos que polemices en eso te convertirás. La política es actividad. Entonces, en la actividad siempre va a haber problemas, siempre va a haber conflictos, siempre va a haber que resolver. Entonces, lo propio de lo utópico es la inactividad, es el no lugar. claro, es el no, exacto. Cuanto más pura y absoluta la contemplación, más será este mundo, más será este mundo para el contemplativo el mejor de los mundos. Pues puro y absoluto significa sobre todo contemplar en paz, y cuanto más poderosa y absoluta la actividad, tanto más necesitado de cambios va a ser el mundo. En la utopía la actividad cesa. Ajá, Hablábamos algo de esto en el anterior programa sobre la relación entre lo contemplativo, entre acción y contemplación, entre esencia y existencia, sí, cómo el hombre siempre, en la filosofía, siempre está saltando entre estos dos polos y es muy difícil encontrar el justo medio del que hablaba Aristóteles, una continuidad entre acción y entre contemplación. ¿Por qué? Porque siempre caemos en esto, o es pura esencia, pura idea, o es pura existencia, pura materia, sin bueno, ninguna determinación racional o teórica tampoco. claro, tal cual. Sí, sí. El, Y el, muchas sí. veces lo que caen, los que categorizan a los autores, ¿no? Fíjate que por eso le dice que le cae también Hobbes. ¿Qué es la utopía? La disolución de las ilimitadas posibilidades del hombre en una realización finita. Primero solo ideada, posteriormente realizada. Pues cada idea del hombre se cumple. El pecado de la utopía radica en que el cumplimiento en lo finito pueda disolver el miedo que existe de la posibilidad de lo ilimitado. Claro, La utopía es el paraíso lejano, pero situado en un futuro cercano. así es. Y ahí es donde el privilegia el realismo de Hobbes. Justamente, sí, sí. Claro, porque Hobbes, eh, por más que muchos digan, es un contractualista. O sea, imagina un estado de naturaleza abstracto. Sí, pero en realidad eso es simplemente un método, es un mecanismo. No es que Hobbes dijera que la humanidad era así. Está hablando de el momento en el cual no existe el pacto o el contrato social. Acá pregunta Onyx, digo, porque los milicos te hablan del arte de la guerra y los políticos te hablan de qué libro. ¿Schmitt escribió el Leviatán o fue Hobbes? No, Hobbes escribió el Leviatán, pero Schmitt en todo caso escribió el que había mostrado que es el Leviatán en la teoría de Thomas Hobbes. Pero sí, el original es de Hobbes. Lo que hace es comentar sobre el libro del Leviatán. Y acá, claro, Onyx preguntaba antes, ¿Schmitt sería equivalente a Sun Tzu para el Estado? Una pregunta interesante esa. ¿Qué dirías vos, Santiago? No, yo no conozco la teoría del Estado en Sun Tzu, Claro, bueno, es pero un estado de sí. la guerra, en realidad.
Claro. Lo que, por ejemplo, lo que tenía ganas de mencionar también, en Schmidt, yo creo que aparece lo que aparece también en Liederhardt, que es esto de la aproximación indirecta, que en política, como en la estrategia militar, el punto más cercano, la distancia más cercana entre dos puntos no es la línea, sino de que a veces hay que atravesar sinuosidades, hay que atravesar, eh, hay que atravesar ciertos, o sea, hay que aproximarse de manera indirecta. Él lo rescata en el sentido de las batallas, las guerras más importantes de la historia no fueron ganadas en batallas decisivas o grandes batallas, sino de que por ahí fue por bloqueos, por ahí fue por ciertas estrategias tácticas Sí, indirectas que terminaban siendo decisivas. Ese es el claro, riesgo de aplicar la matemática y la geometría a las cosas humanas, por ejemplo, también, ¿no? Pensando de que la distancia más corta es solamente la línea, es la directa, cuando en realidad no lo es. Y ahí me parece que traemos lo de Schmidt, esto del cambio, de la actividad, de aquello que no es siempre igual. La historia no se repite, incluso él lo recupera en la unidad del mundo, creo que lo trata también en esto de que no es el eterno retorno, de que todo va a ser igual y va a pasar de la misma manera. Lo ujú, político es particular, es múltiple, es diverso y aparece una sola vez. Y sobre eso es sobre lo que hay que actuar, eso es lo real. claro. Pues él toma mucho también del tema de la historia, ¿no? De la evolución de la historia, y no como un ciclo, sino inclusive bastante hegeliano en su aproximación histórica. Habla bien de Hegel en los diarios también, como, Sí, como lo hace de Hobbes. claro. Lo militar es una vertiente de lo político, dice Fede, la defensa debe ser holística y la política ocuparse de la defensa. Claro, sí, en lo que sería una estrategia de defensa, sí. Y Sí, sí, lo que pasa es que está fundado, toda unidad política tiene que estar fundada también en la fuerza. claro, Más allá de cualquier, obviamente que la constitución y lo jurídico viene después, pero al principio siempre fue por una expresión de fuerza y se basa en eso. Así es como nacen los estados-nación también. En guerras, con guerras, toda unidad política detrás suyo tiene la fuerza para sustentarse y también como su forma de nacimiento. Yo traigo, por ejemplo, un ensayo muy desconocido de Leopoldo Lugones que se llama La Patria Fuerte, donde habla, es hobbesiano también en ese ah, sentido, es hobbesiano porque dice de que, bueno, la fuerza de la unidad política de la patria se evidencia en el hecho de que la patria dispone de la vida de quienes la claro, integren. Más allá de cualquier romanticismo político, otro libro de Schmidt, que, donde él va desmenuzando, donde va haciendo esto, ¿no? De decir, bueno, lo perjudicial de las filosofías de la historia, del romanticismo político, que lleva a esto del indecisionismo y al, bueno, no ir hacia lo real.